Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es de mucha alegría el poder estar una vez más en este momento para poder hablar acerca de lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Entonces, antes de iniciar, vamos a bendecir al Señor y a poner este momento en sus manos para que Él nuestros oídos, para que Él sea abriendo nuestro entendimiento y podamos escuchar su palabra, podamos comprenderla y por sobre todas las cosas podamos dar fruto de lo que escuchemos en esta noche. Entonces, así como estamos, vamos a orar y vamos a decir: Señor, que estás en los cielos, te damos gracias por este día que tú nos has regalado, Señor. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a esta hora ante tu trono, Señor, ante tus pies. Que seas tú, Señor, quien en este momento pueda hablar a nuestras vidas. Que seas tú, Señor, quien pueda bendecir nuestras vidas en donde nos encontremos, Señor. Que tu palabra sea revelada, Señor, que tu entendimiento más profundo de nuestro corazón, para que todo lo que escuchemos, Señor, sea guiado por tu Santo Espíritu, Señor, para que seas tú hablando únicamente, Señor, en esta noche, y que seas tú, Señor, quien pueda bendecir nuestro ser integral a la hora de escuchar tu palabra. Ponemos este momento en tus manos, Señor, y que seas tú quien sea exaltado y glorificado por medio de tu palabra. Abre nuestros oídos, Señor, y que se haga tu voluntad en esta noche, Señor, sobre cada uno de los que nos conectaremos, Señor, en este momento, o quienes se conectarán más adelante. Amén. Entonces, como podemos ver el título para este día, para el que me fue designado, se llama El Oído Profético. Entonces, vamos a empezar, y podemos decir entonces que el Señor pues nos ha dado muchos miembros, y entre ellos está pues el oído. Entonces, si bien sabemos el oído es un punto de contacto entre Dios y nosotros, por ello es que nosotros tenemos que tener cuidado con todo lo que escuchemos, porque si en nosotros está el escuchar palabras carnales, nosotros vamos a volvernos o ser carnales. Pero si nosotros le prestamos atención y oímos palabras espirituales, pues nuestra vida va a ser guiada, o vamos a poder ser espirituales. Entonces, para comenzar, vayamos al libro de Génesis, en su capítulo 22, versículos 15 al 18. Acá se está hablando acerca de cómo es que Abraham obedeció a nuestro Señor cuando él le pedía a su hijo Isaac, que se lo entregara como un sacrificio. Entonces, después de que Isaac y su padre Abraham subieran al monte, y en el momento antes de que pues Abraham llegara a cumplir lo que el Señor le había pedido, y como bien sabemos, el Señor después manda un cabrito para que pudiera ser sacrificado en lugar de su hijo Isaac. Después de ello, entonces, acá dice en el versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, en el versículo 17 dice: de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, como vemos, pues anteriormente el Señor le había hablado a Abraham y él obedeció. Como bien sabemos, había mucho dolor en su corazón, pero él decidió obedecer lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer. Entonces, acá le remarqué las palabras obedeciste a mi voz, y esto que tiene que ver con el oído profético. Pues la palabra obedeciste a la que se referencia en este versículo está relacionada, en la palabra, su raíz hebrea es la palabra 80-85, que es Shama. Como bien nos han enseñado nuestros pastores, Shama quiere decir oír, pero no solo oír, quiere decir oír inteligentemente.
Acá dice que también significa atención, obediencia, advertir, al son, anunciar, atender, atentamente, atento, discernir, entender, escuchar, obedecer, obediente, poner, prestar atención. Entonces, ¿cómo podemos ver todo lo que estamos viendo y esta palabra? Lo que el Señor nos quiere decir entonces es que no solo basta con escuchar la voz del Señor. ¿Cómo es que nuestro oído se puede convertir en un oído profético? Pues cuando nosotros escuchamos atentamente la voz del Señor. Pero si nos recordamos el inicio de lo que les había comentado, dependiendo de lo que nosotros escuchemos, es así como en nosotros va a ser se va a poder desarrollar más nuestro oído profético, o puede ser nosotros, sin darnos cuenta, por escuchar palabras vanas, por escuchar palabras carnales o cualquier tipo de cosas que no traen nada edificante para nuestras vidas, en nosotros no se va a desarrollar el oído profético, el oído que está atento, discierne y obedece la voz del Señor, sino que nosotros lo que vamos a hacer es que al prestarle más atención a las palabras vanas y vacías, nosotros vamos a poner un tapón, podría decirse, nosotros nuestros oídos y vamos a negar, sin darnos cuenta, que la voz del Señor puede entrar a través de Él y Él pueda manifestarse en nuestras vidas, pueda darnos un mensaje o pueda llegar a bendecirnos, porque si nos damos cuenta, vamos a quitar esto. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Porque él obedeció su voz. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y aquí empiezan diferentes bendiciones. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que cuando nosotros dejamos, empezamos o permitimos que nuestro oído sea habilitado para que se vaya convirtiendo en un oído profético, si nosotros escuchamos atentamente la voz del Señor y obedecemos a lo que Él nos ha mandado, nosotros vamos a ser bendecidos. Pero para ello necesitamos que nosotros podamos poner atención, que nosotros podamos discernir la voz del Señor, que nosotros seamos obedientes y prestemos atención a lo que el Señor nos dice. Para ello tenemos que tener, como ya lo habíamos dicho, nuestros sentidos espirituales y entrenados y listos para reconocer su voz y entender el mensaje que nos está dando. Porque eso fue lo que sucedió con Abraham. Cuando él obedeció la voz del Señor, el Señor le habló una vez más, pero le habló para bendecirlo. Entonces, ¿cuántos de nosotros deseamos que nuestro oído sea habilitado para poder escuchar la voz del Señor? No solo para escucharla, también para prestarle atención, entenderla, discernirla y obedecer a lo que el Señor nos está diciendo. ¿Cuántos de nosotros desearíamos tener nuestro oído preparado para ello? Entonces, conforme vayamos viendo, vamos a ir viendo cómo es que nosotros vamos a poder preparar y adiestrar nuestro oído para que se vaya convirtiendo en un oído profético. Bueno, entonces vayamos a Génesis 2, 16 al 17. Acá vemos un ejemplo de lo que es Adán y Eva y qué pasa cuando uno hace todo lo contrario en obedecer la voz del Señor o escuchar la voz del Señor. Acá dice en Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, pero ¿qué es lo que dicen unos versículos anteriores? Vayamos a ver Génesis 2, versículo 3. Acá está hablando y dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Muy bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Pues si nos damos cuenta, si no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué pasó en esta parte de la palabra del Señor? El Señor le dio una orden a Adán y le dijo que podían comer de cualquier árbol del huerto, pero había un árbol del cual ellos no podían comer, porque el día que comieran iban a morir. Esa palabra Dios se la dio a Adán. Pero la serpiente llegó hacia Eva y le empezó a hablar. Entonces, Eva le empezó a prestar atención y tuvieron una plática. Si nos damos cuenta, cuando venga, por decirlo así, ese tipo de ataques a nuestras vidas, nosotros no tenemos que prestarle atención a lo que el enemigo dice. ¿Por qué? Porque va a traer confusión a nuestras vidas. Si bien leemos en su palabra en Génesis 2:4, la serpiente le dijo a la mujer que no iban a morir. Pero ¿qué es lo que realmente el Señor le había dicho a Adán? Que ciertamente iban a morir el día en que ellos comieran de ese árbol. Pero entonces llegó la confusión a la mujer por medio del oído, porque ella decidió hacerle caso a las palabras que la serpiente le había dicho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Cuando vengan diferentes situaciones o ataques o voces que vengan a nuestras vidas, que el Señor reprenda, que no sean de Dios, nosotros tenemos que reprender en ese momento y no empezar como lo hizo Eva, como a tener un tipo de conversación con el enemigo, sino que reprenderlo en el nombre de Jesús y vamos a ver cómo es que el Señor va a orar y va a desaparecer todo pensamiento contrario que no provenga del corazón del Señor. Todo pensamiento que quiera traer confusión a nuestras vidas, porque el Señor no es un Dios de confusión. Entonces, por eso es que nuestro oído tiene que estar adiestrado para poder discernir cuando realmente el Señor está hablando. Entonces, ¿qué pasó? Como Eva cayó en la trampa del enemigo, hizo que Adán también comiera del fruto. Y acá pues caemos a Génesis 3:8, en donde dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Si nos recordamos de la palabra en la cual acabamos de ver con Abraham, que decía, obedeciste la voz de Dios, acá en donde dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, volvemos a encontrar esa misma palabra hebrea 80-85 que es Shamá. Es decir, que ellos ya sabían quién le estaba hablando, ya tenían el discernimiento, ya reconocían la voz del Señor, porque Adán la reconoció cuando Dios le empezó a hablar y le dio la orden. Su oído estaba adiestrado. La mujer también, pero la mujer decidió hacerle caso a lo que la serpiente le había dicho. Entonces, como bien sabemos, el enemigo siempre va a tratar de estorbar los planes de bendición de Dios para con nosotros, o siempre va a tratar de imitar todo lo que Dios hace. El enemigo lo va a tratar de imitar, ¿para qué? Para que nosotros caigamos, para que nosotros empecemos a tambalear en el Evangelio. Y esto fue lo que pasó. Como Dios ya le había hablado a Adán, el enemigo vino, yo también lo voy a hacer. Y empezó a meter confusión en la mujer. Y ambos cayeron, ambos pecaron. Entonces, cuando el Señor iba paseándose por el jardín, ellos tuvieron temor. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro oído no es un oído profético, un oído que no está adiestrado para discernir la voz del Señor? Pues simplemente, pues fácilmente podemos ser seducidos por la voz del enemigo y eso puede hacer que nosotros caigamos en pecado. Como por ejemplo, el enemigo puede decir, no hombre, hace tal cosa, de todos modos nadie te está viendo, por ahí es en donde piensas, nadie te está viendo, aquí no conoces a nadie, nadie va a ir a decirle a tu pastor,
a tu encargado de área, a tu líder, nadie le va a decir, peca hambre, como todavía se dice, ¿verdad? Pecado chiquito, nadie se da cuenta. Y uno puede llegar a caer si uno no tiene esa convicción de que pecado es pecado y todo pecado trae una consecuencia. Y que aunque la misericordia del Señor triunfa sobre todo juicio, nosotros si ya sabemos que lo que uno puede llegar a hacer es pecado, es mejor alejarse, es mejor retirarse. Como dice, es mejor reprender toda tentación, toda trampa del enemigo. Entonces, nuestro oído tiene que ser adiestrado para que no podamos ser seducidos por la voz del enemigo, porque si somos seducidos vamos a caer, vamos a pecar, y eso puede traer acusación a nuestras vidas, y como consecuencia nosotros podemos alejarnos de nuestro Señor, podemos sentirnos tan acusados y tan culpables que vamos a decir, Señor, yo ya no soy, un ejemplo, ya no soy digno de poder cantarte, ya no soy digno de poder leer tu palabra porque yo fallé, ya no soy digno de poder profetizar porque yo hice un montón de cosas malas, yo ya no soy digno, Señor. Y ahí es en donde muchos cristianos empiezan a enfriarse por prestarle más atención a cosas sin sentido, a ataques del enemigo que sutilmente empieza a estorbar nuestro caminar o empieza a meterse en nuestros oídos. Por eso es necesario que para que eso no suceda nosotros tenemos que fortalecernos, como dice su palabra, que el oír, su palabra dice que nosotros vamos a ser limpios por medio de su palabra, valga la redundancia, que todo nuestro ser es limpio por medio del agua de la palabra. Entonces, para que esos ataques no vengan a nuestra vida, para que el enemigo no pueda meterse en nuestra vida, nosotros tenemos que estar en constante comunión e intimidad con el Señor. Solo así nuestro ser integral, nuestros sentidos espirituales van a ser diestros y van a poder discernir la voz del Señor, para que después no lleguemos a pecar en contra del Señor y así no podamos sentirnos culpables de nuestro Señor. Bueno, ahora vayamos a lo que es Juan 12:49. Por propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Aquí está hablando nuestro Señor Jesús. Entonces, si nos damos cuenta que nosotros, para tener un oído profético adiestrado, nosotros tenemos que reconocer autoridad, porque acá el Señor dijo, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Entonces, debemos reconocer autoridad. Tenemos que reconocer que el Señor ha puesto ministros a cargo del cuerpo de Cristo para ser adiestrados, para que podamos ser bendecidos, para que podamos recibir las bendiciones que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Entonces, vayamos también a Isaías 28:9. En Isaías 28:9, vamos a ver, dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Acá les volví a subrayar la palabra entender. Esta palabra entender es la palabra hebrea 8052, es Shemuah, que es de la 8074, y quiere decir algo oído, anuncio, doctrina, fama, mención, noticia, nueva, pregón y rumor. Entonces, para que nosotros podamos tener oídos proféticos, es necesario que nosotros como pueblo del Señor tengamos en cuenta, según lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, lo que el Señor Jesús dijo, que Él hablaba lo que el Señor le decía, leyendo Isaías 28:9, es que nosotros para tener un oído profético tenemos que obedecer, como bien lo veíamos en el versículo anterior. Primero, tenemos que obedecer, después tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, también tenemos que servir
y tenemos que dejarnos limpiar. Son 4 cosas en estos dos versículos que acabamos de ver. Tenemos que obedecer, tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, tenemos que servir y dejarnos limpiar. Con ello, nuestros oídos circuncidados podrán ser aptos para transformarse en oídos proféticos. ¿Y qué relación tiene con Isaías 28:9? Que esto quiere decir que para tener oídos proféticos se requiere de cierto grado de madurez en los hijos de Dios. Pero la madurez no se mide por la cantidad de años que uno puede llevar en los caminos del Señor, sino que la madurez se mide por cuánta intimidad tiene la persona con el Señor, cuánto es, por la intimidad que tiene con el Señor, por cuán obediente es, y por otras situaciones, ¿verdad? Pero sobre todo, cuánta intimidad tiene la persona con el Señor, no importando si lleva, por ejemplo, 6, 7 meses. Se han visto hijos del Señor que llevan un par de meses en el Evangelio, pero ya tienen una madurez diferente, un ejemplo un poco más elevada que alguien que no se sujeta, alguien que no obedece y que lleva, por ejemplo, unos 5, 10 o 15 años en el Evangelio. Entonces vemos que para tener nuestros sentidos espirituales adiestrados y un oído profético adiestrado, es necesario que nosotros tengamos constante intimidad con el Señor, pero que lo hagamos por amor al Señor, por amor a lo que Él es. Más allá de lo que Él hace, es por amor de lo que nuestro Señor es y del grande amor que nos tiene a nosotros. Entonces, tenemos que buscar al Señor día y noche, en cada momento en donde nos encontremos. Tenemos que tener esa intimidad con el Señor, tenemos que tener esa íntima comunión con el Señor, y así poco a poco nosotros vamos a ir conociendo su voz, poco a poco vamos a saber cómo es que Él nos va a estar guiando, cómo es que Él va a estar adiestrándonos, cómo es que vamos a estar sujetándonos, vamos a servir por amor al Señor, nos vamos a dejar limpiar, y eso es algo que muchas veces nos cuesta, porque para que el oído profético y los demás sentidos espirituales puedan manifestarse en su vida, en nuestras vidas, tenemos que dejar de hacer un montón de cosas, pero no lo vamos a dejar de hacer porque nada más es como un requisito. No, las tenemos que dejar de hacer de agradar a nuestro Señor, porque esa es nuestra, por decirse, como una de nuestras metas en el Señor, el poder llegarle a agradar con lo que somos, con lo que vivimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos y con lo que hablamos en todo momento, estén o no nuestros pastores, estén o no nuestros hermanos en Cristo. Para ello tenemos que ver qué hablamos, con quién hablamos y cómo lo hablamos, qué palabras llegamos a utilizar también para llegar a expresarnos. Entonces lleva un sacrificio el poder tener estas bendiciones del Señor. Como bien lo vimos en Abraham, ¿cuál fue el sacrificio? Que Abraham amaba tanto a su hijo que el Señor le dijo, entrégamelo. Abraham, con mucho pesar, con mucho dolor, lo llegó a entregar, pero cuando llegó el momento de la consumación del sacrificio, el Señor le dijo, está bien, no lo hagas, y mandó fuera sacrificado en lugar de su hijo. Así es con nosotros, el Señor nos va a pedir cualquier cosa, nosotros vamos a, como lo hizo Abraham, pero llevando lo que más amamos. Tenemos que preguntarnos qué es lo que amamos, y eso de qué es lo que amamos no siempre son cosas, digamos, podríamos decirlo como, yo amo mi carrera, un ejemplo, entonces te voy a entregar mi carrera, que el año tras año y todo lo que venga de mi carrera, digamos, alguien que está diversificado 3 años, te los entrego, Señor, que seas tú obrando en esa carrera, que tú me des sabiduría e inteligencia, pero yo no me voy a vanagloriar por ese bachillerato, ese grado de diversificado que yo estoy sacando, sino que la gloria siempre va a ser para ti. A veces también amamos cosas que no debemos amar, y aquí es en donde vienen ya como los estorbos para tener un oído profético. Por ejemplo, el oído de que se llena de palabras cuando se está hablando y todo, entonces alguien sin darse cuenta puede amar tanto, pero tanto
el chisme, le puede gustar tanto el chismear, dijo acá, o tanto murmurar, dirían por ahí, que lo ama tanto hacer eso, pero no sabe, no se da cuenta que ama hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la murmuración, el chisme o hablar cualquier cosa que no tiene sentido? Uno, es tapar, como ya lo habíamos dicho al inicio, tapar nuestros oídos. Vamos a poder reconocer cualquier otra voz, pero no la voz de nuestro Padre. Vamos a hacerle tanto caso a palabras, ahí sí que, como lo habíamos visto en Génesis, palabras que no son de edificación, sino que son de confusión para nuestras vidas, que eso puede hacer caer no solo a la persona a quien se le está contando, sino a quien está contando tal o cual cosa. Entonces, un ejemplo, uno puede decir, un ejemplo, a mí me gusta chismear, entonces a mí me gusta, Señor, te lo entrego, y eso conlleva un gran sacrificio, porque la gente que ya tiene por costumbre el hacer eso, le va a costar un poco el quedarse como callado cuando uno se tiene que quedar callado. O así pueden suceder un montón de cosas, que uno puede amar muchas cosas que practica diariamente, pero que no se da cuenta que ama el hacer esas cosas. Entonces, conlleva un sacrificio. Tenemos que dejar todo aquello que estorbe el poder tener ese oído profético, todas aquellas palabras vanas o todas aquellas costumbres que aún son del mundo y que están en nosotros, que evitan que en nosotros se desarrollen esos sentidos proféticos, que evitan o que estorban el poder escuchar la voz del Señor a su debido tiempo, porque como bien sabemos, el Señor habla antes y fuera de tiempo. Entonces es mejor si en nosotros ya está adiestrado ese oído para poder escuchar al Señor antes o en el tiempo del Señor, y después no sufrir las consecuencias por no haber escuchado o no haber obedecido lo que el Señor dijo en su momento oportuno. Por eso es que acá dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Entonces, que el Señor sea quien nos ayude día con día, y que Él sea quien nos enseñe a discernir qué es lo que amamos, sea bueno o sea malo, y que podamos entregárselo en el monte, que podamos ir a la cruz, llevar todo eso y decir, Señor, aquí está, te lo entrego, sé tú quien se lo lleve, sé tú quien me transforme, sé tú quien me pueda cambiar, porque algo que yo quiero hacer es poder entender tu voz, discernirla y poder obedecerte. ¿Pero por qué? Por amor a nuestro Señor. Vamos entonces a Romanos 9:3. Acá dice, pues, vamos a ver, no se cambia. Romanos 9:3. Pues, hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Este versículo lo vamos a unir, lo voy a apuntar una vez más. Pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Lo vamos a unir con Isaías 43, versículos 18 al 20. Y acá dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en la soledad para que beba mi pueblo escogido. Entonces, ¿a qué se refieren los versículos que acabamos de ver? En que muchas veces nosotros seguimos cargando con cosas del pasado. Recordemos que ahora nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, porque a veces nosotros llegamos todavía con cosas del pasado, con costumbres que teníamos en el mundo, todo ello impide que nosotros podamos gozar de las bendiciones que tiene el Señor para nuestras vidas.
Eso impide escuchar las promesas nuevas que el Señor tiene para nuestras vidas, esas promesas que nos entrega por gracia. Por eso es necesario que nuestros oídos puedan ser circuncidados para que pueda salir toda carne de ellos y puedan estos ser receptores de las buenas nuevas y de las promesas que el Señor tiene para nosotros. Como bien sabemos, ya que la fe viene por el oír, pero ¿el oír qué? El oír la palabra del Señor. Pero eso acá dice que no hay que traer a memoria las cosas antiguas. Uno dice, sí, y si se va a traer, que sea para glorificar el nombre del Señor, para que uno pueda decir, yo era esto, pero el Señor ahora me transformó, como aquel canto que dice, mira lo que hizo Dios, sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me salvó justo a tiempo. Entonces, todas aquellas costumbres que uno sabe que aún las sigue arrastrando del pasado, uno las tiene que desechar y como ya habíamos dicho en los versículos, llevarlos a la cruz, porque ahí el Señor se va a encargar de destruirlos, Él se va a encargar de terminar con todas esas cosas pasadas que solo nos están estorbando y solo se vuelven en una carga para que nosotros no podamos avanzar o se nos dificulte el poder avanzar, y en ello conlleva lo de nuestros oídos proféticos, que si seguimos cargando con cosas del pasado, nuestros oídos se van a estar llenando de carne, de cosas carnales, de cosas vanas. Entonces es necesario que nosotros tengamos que el Señor nos limpie para que toda esa carne pueda ser desarraigada de raíz de nuestros oídos y puedan ser completamente limpios y podamos ser receptores de la voz del Señor y de las promesas que Él tiene para nosotros. Por eso en el versículo 20 dice, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Es decir, que el Señor en medio del desierto abre caminos, en medio del desierto no vamos a tener sed, en medio de la soledad va a venir la palabra del Señor en sobreabundancia, diciendo que no temamos, porque el Señor está con nosotros. Pero para poder entender y creer esa palabra del Señor, nuestros oídos tienen que estar limpios, tienen que estar purificados, no solo para escuchar, sino para entender verdaderamente lo que el Señor tiene para nuestras vidas, para que esa palabra verdaderamente se haga rema en nuestro corazón, y no importando las pruebas que uno esté pasando, si nuestro oído es un receptor limpio y puro delante del Señor, y es un oído profético, cualquier palabra contraria va a ser desechada automáticamente, porque nuestra fe va a estar tan enraizada en el Señor que no nos vamos a tambalear ni a derecha ni a izquierda, no vamos a dudar ni en un segundo de esas promesas que el Señor tiene a nuestras vidas. Pero para eso es necesario quitar toda carnalidad, toda banalidad, todo fruto de la carne que estorbe esa comunión con el Señor, que estorbe, que esté estorbando nuestros oídos, que estén como un tapón en nuestros oídos, que impiden escuchar al Señor y esas promesas. Como cuando escuchamos la palabra que el Señor tiene o envía a través de los ministros, uno tiene que prestarle tanta atención, tiene que decir, Señor, eres tú quien me está hablando. Uno tiene que llegar a creer tanto lo que el ministro está diciendo, tener un oído circuncidado, un oído limpio y puro delante del Señor. Solo así nos vamos a poder gozar en medio de las prédicas, solo así vamos a poder gozarnos en medio de la alabanza, así vamos a poder vivir lo que, como decía nuestro pastor el día de ayer, no vamos a estar, por decirlo así, como cantando una cosa y haciendo o creyendo otra cosa, sino que si nuestro oído está circuncidado, si nuestro corazón está circuncidado, vamos a recibir bendiciones tan grandes. Si el Señor ahorita nos bendice, y tal vez en mi caso mi oído no está circuncidado, cuando ya esté circuncidado, esas bendiciones van a venir aún más grandes. Uno va a poder ser bendecido en tal manera, la gracia del Señor se va a manifestar a tal punto que va a ser hasta perceptible, y no para gloriarnos a nosotros, sino para darle toda la gloria y la honra al Señor. Por eso es que el Señor nos está hablando en este tiempo sobre tener un oído
un oído profético, un oído que esté atento a la voz del Señor, reconocer su voz y no solo escucharla, sino que atender lo que el Señor está diciendo. Como bien sabemos, Él viene pronto, pero ¿cuántos de nosotros decimos, sí, Él viene pronto, yo ya estoy preparándome, yo ya estoy alistando día con día? ¿Cuántos en este momento tenemos esa convicción que verdaderamente nos vamos a ir con el Señor? Solo aquellos que han tenido su oído circuncidado han entendido lo que el Señor dice, han puesto por obra lo que el Señor dice, son los que verdaderamente pueden decir, sí, Señor, ven. Pero en mi caso, para mí, si mi oído aún no está circuncidado, yo voy a decir, Señor, entonces circuncida mi oído porque yo quiero irme contigo y yo no quiero que en mí se haya algún defecto que no se haya podido desaparecer de mi vida porque yo no me dejé, sino que yo quiero que seas tú quien obre a tal punto en mi vida que yo esté lista o listo para ese pronto encuentro. Entonces, pues, prestémosle atención al Señor, porque hace un par de horas estaba escuchando también que decían que si nosotros no prestamos atención a lo que el Señor nos dice, si no es un oído profético, nosotros vamos a caer en rebeldía y vamos a convertirnos en una casa rebelde por no escuchar la voz del Señor, por no obedecer. Entonces, tenemos que tener cuidado en esto. Si no escuchamos la voz del Señor, nos va a suceder lo que le sucedió a Eva. Se rebeló sin darse cuenta, se rebeló porque fue engañada. Fueron sacados del paraíso junto con Adán porque ella fue engañada y por ese mismo engaño cayó Adán. Entonces, en nosotros está la voz del Señor, vamos a obedecer la voz del Señor o vamos a preferir, por no escuchar la voz del Señor, por tener nuestros oídos tapados, vamos a escuchar la voz del enemigo y le vamos a hacer caso al enemigo. Entonces supliquémosle al Señor día y noche que nosotros podamos tener nuestros oídos abiertos, que día y noche Él pueda ir limpiando nuestros oídos, que día y noche Él pueda ir haciendo esa obra en nosotros para que cuando Él nos diga, hijo o hija a cualquier hora del día, nosotros podamos decir como lo hizo, y vamos a ver más adelante como lo hizo Samuel, heme aquí, Señor, ¿qué es, en qué puedo servirte? ¿Qué es lo que tú tienes que hablarme? Entonces, escuchemos al Señor, escuchemos su palabra, ya que por medio de su palabra nuestros oídos van a ser limpios y circuncidados. En su palabra dice Mateo 13:15, en la versión Dios habla hoy. Vamos a ver, ahí está. Pues la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. ¿De qué es lo que está hablando acá el Señor? Cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas? Si nos damos cuenta, el Señor les explicaba a sus discípulos las parábolas, perdón. O cuando se juntaba la gran multitud, la gente se quedaba en la orilla. Pero ya cuando el Señor se iba se iban en el barco a lo más profundo de las aguas, iba solo con sus discípulos. Si retorcemos un par de versículos, vamos a ver desde el versículo 13 en Mateo 13, acá dice, por eso les hablo parábolas, aquí está hablando el Señor Jesús, que ellos miran, pero no ven, escuchan, pero no oyen, ni entienden. Así lo que dijo el profeta Isaías, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán. Pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Les aseguro que muchos profetas y personas justas, bueno, antes de entrar estoy en el versículo 17, el Señor les dijo a sus discípulos, pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Pero uno puede decir, pero si las demás personas también tenían ojos y tenían oídos, ¿en qué los diferenciaba? En que aquí el Señor le estaba hablando a sus discípulos. Si bien sabemos las facetas de
en la presencia del Señor son oyente, creyente, discípulo, es decir, aquellos que ya han reconocido al Señor y ya se habían sentado a sus pies y se dejan adoctrinar por el Señor, se sientan a los pies del Maestro, se sientan a escuchar la palabra que el Señor da en este tiempo por medio de sus ministros. Leen su palabra, el Señor les manda revelación, el Señor toca sus corazones, tienen intimidad con el Señor. A ellos el Señor les dice dichosos, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Entonces, si nosotros ya sabemos que somos discípulos del Señor, dichosos nosotros porque tenemos ojos que vemos y oídos que oímos, por lo que estamos viendo en lo del oído profético. Sintámonos dichosos, porque en el versículo 17 de Mateo 13 dice, les aseguro que muchos justas quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron, quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces aprovechemos y sintámonos dichosos de lo que el Señor nos está ofreciendo en este tiempo. ¿Cuántos en el pasado quisieron ver esas promesas cumplidas? El ejemplo de Moisés, el ejemplo de Aarón, que ellos no entraron a Canaán, entraron otros, a ellos se les fue dada la promesa, eran personas, como veíamos el día de ayer, como Moisés era el hombre más justo, y que nunca, el hombre más humilde, perdón, y que nunca antes había habido uno como él y no hubo otro después de él. Esas personas quisieron ver, quisieron percibir, quisieron recibir lo que ahora estamos recibiendo nosotros en este tiempo de la gracia. Entonces, vivir esas bendiciones del Señor, ¿qué impide ahora que notar de todo lo que el Señor nos está? Sintámonos dichosos y digámosle, Señor, si tal vez no hemos aprovechado lo que el Señor nos ha dado, digámosle, Señor, perdóname, ya no lo quiero hacer. Enséñame tú qué es lo que tengo que hacer, instrúyeme, dame sabiduría para que las bendiciones que tú me has dado yo pueda disfrutarlas, yo pueda recibirlas y que éstas sean, podría decirse, como maximizadas en nuestras vidas, para que yo pueda bendecir también a otros, porque de lo que el Señor nos da, nosotros tenemos que darle a los otros, como dice, hay que dar de gracia, lo que de gracia hemos recibido. Entonces, sintámonos dichosos, porque nosotros ya no pertenecemos o ya no podemos pertenecer a estas alturas de los tiempos que estamos viviendo, ya no tenemos que estar perteneciendo a ese grupo que tienen oídos y no escuchan, no oyen, o tienen ojos y no ven. Entonces, vemos que acá, en este versículo, es como una especie de antiprogreso. Si vemos acá, pues la mente de este pueblo está entorpecida. En este versículo, ¿cómo es que uno puede llegar a tener sus oídos proféticos tapados? Teniendo la mente entorpecida. En segundo lugar, si la mente está entorpecida, pues como consecuencia, los oídos van a ser tapados. No se entiende, los oídos son tapados. Después, los ojos son cerrados. Después, no entenderemos lo que se nos hable, pero dice para no entender. Y si no entendemos lo que se nos está hablando, porque tenemos nuestros ojos, nuestra visión cerrada, nuestros oídos tapados, nuestra mente entorpecida, nosotros no podremos volvernos al Señor, no vamos a poder, tal vez si pecamos, no vamos a entender que pecamos. Vamos a decir, es que eso no es pecado. No vamos a poder volvernos al Señor, vamos a desconocer su camino y como vemos en la parte final de este versículo, no vamos a poder ser sanados de todas aquellas heridas que aún estén en nuestro corazón. Entonces vemos que acá es una advertencia que, pues, como un tipo de advertencia que el Señor nos está haciendo. ¿Y qué es lo que dice su palabra en Oseas 4:6? Acá hablando de mente entorpecida, por falta de conocimiento. Hay unas versiones que dicen mi pueblo perece, otros dicen mi pueblo es llevado cautivo. Entonces, si el Señor nos ha llamado en este momento a escuchar un poco, no solo este tema, sino que todos los temas en prédicas, en jóvenes, en toda la tenemos de su palabra semana tras semana, si el Señor nos está hablando de diferentes temas, es porque el Señor quiere que nos
examinemos y arreglemos tal vez algún problema que tengamos en nuestra vida espiritual, o en este caso en el oído profético. Entonces tenemos que dejar que el Señor entre en nuestra vida, ya que nuestra mente es renovada por medio de Cristo. Vayamos entonces a Levítico 14, 14 al 17. Acá vamos a ver cómo es que nosotros podemos tener un oído profético, un oído atento a escuchar la voz del Señor, a discernirla, a entenderla y a obedecer lo que el Señor da o manda a decir por medio de su voz. Levítico 14, 14, 17. Acá está hablando que después tomará el sacerdote un poco de sangre del sacrificio por la culpa y se la untará al que se purifica, es decir, que en nosotros tiene que estar ese pecados para que el Señor pueda realizar toda en nuestras vidas. O sea, y se la untará al que se purifica en la parte inferior de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Tomará luego un poco de aceite y se lo echará en la palma de la mano izquierda. Y en el versículo 16, mojará entonces su dedo derecho en el aceite que tiene en la mano y con el mismo dedo rociará 7 veces aceite ante el Señor. Del aceite que le quede en la mano tomará el sacerdote un poco para untárselo al que se purifica, en la parte inferior de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, sobre la sangre del sacrificio por la culpa. Entonces vemos algunos elementos. Si dice sangre, es que nosotros somos habilitados para toda buena obra por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y esa salvación también limpia nuestra mente, se manifiesta en nuestras obras, por eso dice que también en el dedo pulgar de la mano derecha y en nuestro caminar, por eso también la sangre fue untada en el dedo gordo del pie derecho. Y asimismo con la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ser habilitados para tener ese oído profético? Por medio de reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz, por medio de haberlo aceptado en nuestro corazón, por dejar que el Señor Jesucristo haga la obra en nuestro ser integral, en espíritu, alma y cuerpo, por dejarnos guiar por el Señor, por dejarnos purificar por el Señor. Así vamos a poder escuchar su voz, vamos a poder tener un oído profético. Y como se los había dicho en una parte de la introducción, podría decirse, pero eso vendrá a nuestras vidas cuando nosotros estemos dispuestos a dejar todo aquello que nos separa del Señor, todo aquello que estorba nuestros oídos, en este caso, para escuchar la voz del Señor. Debemos dejarnos purificar. Entonces, eso amerita quitar de nuestra vida todo aquello que nos contamina. No solo se habla de murmuraciones, chismes, sino que música, o a veces a qué escuchando. Como bien sabemos, el Señor nos ha dado la bendición de tener vastedad de doctrina, nos ha dado la dicha de poder conocer su palabra de una manera muy hermosa. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le empezamos a prestar atención a otra doctrina que empieza a contrariar lo que el Señor ya nos ha dado en casa, que empieza a contrariar lo que el Señor ya da por medio de su cobertura? Que eso empieza a estorbar y empieza también a contaminar nuestro ser, empieza a contaminar nuestro oído y lo empieza a tapar, creando confusión a nuestras vidas. Vamos a Efesios 2, 14 al 17. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo habéis sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y nuevo hombre. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca.
Bueno, esto lo vamos a unir con Colosenses 2:14. Acá dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola, ¿en dónde? En la cruz. Entonces ahora su palabra nos enseña que nosotros vivimos por gracia y que por ello podemos ser dichosos de tener al Espíritu Santo, que Él es, si vemos en lo que estamos viendo de Levítico, que Él es ahora quien nos enseña, ¿cómo podría decirles? Nos guía, nos redarguye para que nosotros podamos decir, sí, necesito que mis sentidos espirituales estén habilitados, necesito que mi oído sea ungido, sea purificado. Yo quiero tener ese oído profético que pueda discernir la voz del Señor. Entonces, es muy importante estar llenos del Espíritu Santo, el ser bautizados con el Espíritu Santo para poder tener esos oídos ungidos que puedan reconocer la voz del Señor manifestada por medio de las prédicas que Él pone o por medio de una voz directa que hable a nuestras vidas. Entonces, ya para ir ya terminando, en 1 Samuel 3 vemos acá cómo es que Samuel significaba Shemuel, que quiere decir oído de Dios. Vamos a leer algunos versículos. Este es el versículo 1, 2 y 3. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Aquí nos vamos a saltar hasta el versículo 7, porque es en donde el Señor empieza a llamar una vez a Samuel. Y Samuel era un niño pequeño, se va corriendo con él y dice, Señor, tú me has hablado, yo escuché que tú me hablaste. Entonces pasó como ya en el versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la que le había sido revelada. Entonces, acá es en donde, vamos a ver, así, acá es en donde entonces Elí también comprendió que, si no mal recuerdo, fueron 2 o 3 veces que Samuel fue con Elí, y Elí no había entendido, a pesar de que Elí estaba al frente en su momento, era sacerdote. Elí no había discernido que quien le estaba hablando a Samuel era el Señor. Entonces, él no había entendido tampoco lo que estaba pasando. Pero ya en la penúltima oportunidad que Samuel llegó, dijo, es el Señor quien le está hablando a Elí. ¿Por qué Elí si nos ponemos a pensar, por qué Elí no había entendido de primas a primeras que quien le estaba hablando a Samuel era el Señor? Si acá vemos, decía, no, vamos a ver, está así en el versículo 2, hablando de Elí, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse. Acá está hablando que Elí ya tenía una edad avanzada y ya venían diferentes situaciones a su vida por la edad. Pero si lo vemos desde otro ángulo también, cuando los ojos comenzaban a oscurecerse, cuando la visión ya estaba decayendo en la vida de Elí. Elí también sabía todo lo que hacían sus hijos, y Elí no hacía nada para evitar que sus hijos siguieran pecando. Él no le estorbaba el pecado a los hijos. Entonces vemos que cuando alguien ya, digamos, ya es maduro en el Señor, pero empieza a dejar que, deja que pasen muchas cosas, él sabe que son malas y no las llega a reprender en su momento, quien va a sufrir también un poco las consecuencias de no detener, o en este caso, de no estorbarle, como Elí, en el caso de Elí, el pecado a sus hijos. Elí también sufrió esas consecuencias. Ya no tenía la intimidad con el Señor por permitir que el pecado entrara a la presencia del Señor, por permitir que sus hijos hicieran varias cosas malas con los sacrificios que el pueblo del Señor llevaba al templo del Señor. Entonces, la visión de Elí se estaba apagando poco a poco. Él ya no conocía, me imagino que ya ni siquiera recordaba cómo era la voz del Señor. Por eso le costó entender y tardó en decirle a Samuel, Samuel, es el Señor quien te está hablando. Pero cuando entendió que era el Señor quien le hablaba a Samuel, le dijo que
le dijo a Samuel que cuando Samuel volviera a escuchar esa voz, le dijo, tienes que decirle, habla, porque tu siervo oye. Y así lo hizo Samuel. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, vemos hay una disposición de parte de Samuel. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Entonces otra forma en como nosotros podemos llegar a tener un oído profético es reconociendo paternidad, porque Samuel también fue con Elí y le dijo, mira, esto está pasando, esto tal, alguien me habló, yo pensé que eras tú, reconocía una paternidad. También si vemos anteriormente acá, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí al inicio de este capítulo 3. Vemos entonces cómo es que nosotros podemos tener un oído profético, dejarnos guiar por los ministros del Señor, ya que ellos también nos enseñan a oír y discernir la voz del Señor. Ya para terminar, en Jeremías 6:10, acá lo tengo en dos versiones, dice, ¿a quién hablaré y advertiré? ¿Quién escuchará? Tienen tapados los oídos y no pueden escuchar, se avergüenzan de la palabra del Señor, no les gusta. Y en la Nueva Traducción Viviente, ¿a quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escuchar para nada. Entonces, ¿cómo es que si nosotros podemos llegar también a tener un oído profético? Para que nuestro oído profético pueda ser abierto, nosotros no tenemos que despreciar la palabra del Señor, no podemos decir, ay, qué aburrido, hoy toca un ejemplo, hoy toca jóvenes, hoy toca doctrina, ay, no, si eso ya me lo sé, pero cada vez que uno escucha la palabra del Señor, aunque uno vuelve a escuchar los mismos versículos o cosas así, siempre va a haber una bendición diferente en cada versículo que el Señor hable o dé por medio de ministros, porque como dicen, la revelación del Señor es como la luz de la aurora, que de momento en momento hasta que el día es perfecto. Entonces siempre va a haber algo nuevo para nuestras vidas. Aunque uno puede decir, ya escuché ese versículo como 15 veces en 20 versiones diferentes, siempre va a haber algo nuevo que el Señor va a traer a nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser humildes con gozo, ya que es nuestro Señor quien va a hablar, quien está hablando por medio de sus ministros. ¿Para qué? Para bendecir nuestras vidas. Entonces nuestros oídos tienen que estar atentos a la voz del Señor y escuchar a nuestro Señor, prestarle atención a lo que Él tiene preparado para nosotros y desechar la confusión que el enemigo quiera traer sobre nuestras vidas. Bendecir al Señor y darle gracias porque pues ya terminamos por el día de hoy, que esta palabra haya sido de bendición para el Señor con el paso del tiempo, quien pueda ir adiestrándonos. Entonces ahí donde estamos, cerremos nuestros ojos y digamos, Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de poder escuchar tu palabra. Que seas tú, Señor, quien pueda adiestrar nuestros oídos, para que podamos tener oídos proféticos y que puedan discernir tu dulce voz, Señor. Ya no queremos que nuestros oídos sigan tapados o se puedan tapar por escuchar cosas que a ti no te agradan, Señor, o por ir en pos de cosas que a ti no te agradan, Señor. Enséñanos el buen camino y enséñanos a andar por él. Que nuestros oídos puedan estar atentos a escuchar tu voz en todo momento y en donde nosotros nos encontremos, Señor. Bendice, Padre, nuestras vidas, bendice nuestro ser, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos ser partícipes, Señor, de las bodas que pronto vienen. Queremos, Señor, que seas tú adiestrándonos y guiándonos para poder discernir tu voz, Señor, y poner por obra lo que tú quieras darnos a conocer. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Señor. Amén.